En el mundo de los eventos, turismo, el arte y los negocios, todos ven escenarios iluminados, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando las luces se van. Soy Steve Chávez, soy diseñador industrial que lleva más de 15 años descifrando cómo crear experiencias que vibran y conectan con la gente. Y sobre todo, cómo se sobrevive a lo inesperado. En este espacio abrimos La Caja Negra, que es una serie de contenidos sin filtros acerca de la economía creativa. Aquí, empresarios, artistas y mentes maestras se sientan a charlar conmigo acerca de cómo se gana, cómo se pierde y cómo se construye este negocio realmente. Sin guiones, sin poses ni filtros. Bienvenidos a La Caja Negra. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos acompaña desde tierras lejanas, aquí cerca. Ha viajado por diferentes partes del mundo llevando su música, estando en diferentes escenarios, pero me gustaría que sobre todo él se presente porque tiene una identidad, una marca que vale la pena que lo escuchen de sus propias palabras. El día de hoy nos acompaña un DJ que considero una excelente persona. Les presento al DJ Pablo de Andrés. Hola, hola, mucho gusto. Primero que nada, Steven, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder compartir un poco de lo que yo sé y de lo que he aprendido en este largo camino de la música. Y pues, sí, a darle. Perfecto. Pablo, pues mira, yo quiero que la gente conozca esa chispa tuya que tiene, porque pues obviamente eres súper alivianado y algo muy importante que, sobre todo a tus 28 años, Sí, ya. ya 28 años, has recorrido un camino bastante interesante, un camino bastante largo en cuestión de DJs, pero por lo que hemos platicado un poquito tras la grabación, eh, te ha tocado estar en diferentes escenarios con personalidades que alguna vez o sea, que no pensabas poder llegar, trabajando con clientes que veías en algún punto lejano. Pero cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? Un breve resumen hacia todos los que nos ven de quién es Pablo de Andrés. Pues es muy interesante porque Pablo Andrés empieza desde que tengo yo 14 años. Incluso es justo antes de querer salir de fiesta, ¿no? De querer estar en los antros, ¿no? Cuando nos da este rush a los 16, 17 de la fiesta. Y empiezo a tener este gusto por la música gracias a mi hermano y a mi familia y empiezo ahí a adentrarme. Mi papá me regala mi primera tornamesa cuando tengo 14 años y estoy durante todo un año en mi cuarto picándole y moviéndole a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Y a los 15, cuando empieza todo este auge, ¿no? De tus amigas, empiezan con sus 15 años, todas las fiestas que salías a escondidas, ¿no? Que hasta, mamá, déjame tantito más tiempo, ¿no? Que te recojo a las 12 y yo, no, por favor, a la 1, porque todos mis amigos se quedan a la 1. Y Sacándole provecho a esa horita extra, ¿no? claro, de que dices, güey, esta horita extra y estabas en la fiesta como si fuera el fin del mundo, ¿no? Porque no sabías, o sea, en ese entonces era como una semana más y otra fiesta, porque esa es la escuela. Y empiezo yo a trabajar en todas estas partes de graduaciones, 15 años, fiestas particulares, incluso lo platicábamos el otro día, empecé a hacer mis propios eventos. A los 15 y 6 años empiezo a hacer mis propias fiestas de paga y es donde me doy cuenta que el mundo de la música y el mundo de la fiesta es un gran business y es un business que no solo es un gran business, me encanta hacerlo y lo empiezo por esta pasión, que es lo que hoy en día me hace regresar a mis inicios y querer hacer música que la que yo escuchaba en ese entonces o yo tocaba para mis amigos en ese entonces, pues ahora les hago remixes, ¿no? Hace ratito les hacía unos remixes de Mahomps que acabo de hacer esta semana pasada y es una canción que yo tocaba en ese entonces, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años. Cuando cumplo 17 años, empiezo a tener mi primera fecha en un club, aquí cerca, en Tequisquiapan, en el Juliet. Y cuando llego, me encuentro con un equipo que yo ni siquiera había tocado en toda mi vida. Pero pues gracias a Dios tenía toda esta experiencia de 3 años atrás, que había trabajado en 15 años y en eventos, que me dio un callo que es difícil de agarrar, que es este don de poder leer a la gente y de poder saber qué es lo que la gente busca y quiere en la fiesta, ¿no? Que es, creo que una de las partes más importantes de ser DJ, poder saber lo que la gente en la pista quiere bailar.
cuando llego a club a los 17 años, que ni siquiera tenía la edad legal para entrar, ¿no? Pero mis amigos que organizaban fiestas me decían, güey, ahora estamos organizando una fiesta. En vez de la casa de tu amiga la semana pasada, ahora lo logramos hacer en el club, O sea, ¿no? literalmente evolucionó ese tema de la fiesta. Evolucionó, Ok. porque o sea, hacíamos fiestas prácticamente eran clandestinas, ¿no? Cobrabas un cover de 150 o 250 pesos y le decías a tu amiga, préstame tu casa, te doy 5,000 pesos cuando termine la fiesta. No, y para las fechas encantadas, me imagino. Era una locura completamente y luego obviamente era arregla lo que se rompió, págale al proveedor, los bartenders, todo, y era una experiencia increíble, pero también era un estrés brutal, ¿no? A los 16, 17 años. Entonces, la forma en la que evoluciona esto es, encuentras un lugar donde ya está hecho, ya tienen los permisos, ya tienen la organización para hacer una fiesta, hacen fiestas ahí todos los fines de semana. Entonces, cuando evoluciona los clubs, me doy cuenta que es otro mundo por completo, que yo ya no tenía que montar, o sea, yo no tenía que descarga de la bodega y llévate la camioneta y ve al evento y monta todo, hace el evento, termina el evento, desmonta todo y luego o sea, estás madreadísimo y llévalo a la bodega y guárdalo. Y me encuentro con este mundo que no solo paga más, es mucho más sencillo, porque solo llegas, ya está el equipo montado, haces lo que tienes que hacer, que es el don de la gente. En el club es mucho más importante saber lo que la gente quiere porque básicamente ahora tienes que vender, ¿no? Pasas de un escenario en fiestas en las cuales tu ideología es que la gente se la pase bien, a pasar a un escenario de clubs en las que tienes que vender. En un club, si eres un DJ que no vende, no funcionas. Eso es, la fórmula es muy sencilla. Y un DJ que no funciona en club, pues no funciona. Ok, ok. Y Eso lo entonces, tocaremos más adelante porque eso es bastante interesante, el cómo este medio también, que la gente no lo sabe, pero lo que está escuchando, además de que los divierte, tiene un trasfondo de por qué se pone ese tipo de música en ciertos momentos de la noche. claro, y hay muchos, o sea, hay muchas frases y palabras que la gente no sabe, pero por ejemplo, un happening en un club, ¿no? O es cuando sacan, y compran las champañas y sacan todos los cartelitos así, y las bengalas, eso es un happening, ¿no? Y hay clubs que hacen cierta canción para cierto happening y está acomodado de cierta manera y los meseros tienen que hacer ciertas funciones y cosas durante el happening. Entonces, la gente a veces piensa que un club solo va si es mucha fiesta, pero en realidad detrás de ello hay una organización brutal de parte de toda la gente que está trabajando ahí. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que es todo un mundo nuevo, Ujú. pero es un mundo que me encanta y empiezo a darme cuenta pues, que en club soy igual de bueno que en fiestas. Y no solo soy igual de bueno, los empresarios me empiezan a decir, oye, cuando vienes tú, traes gente y vendemos mucho más que cuando está el residente. Quiero volverte a traer. Y entonces empieza o sea, como, no sé, empieza a moverse muchas cosas y tengo mi primera residencia en el 2017 en la Santa de León, Ok. que Andrés Ramírez, uno de mis mejores amigos hoy en día, le mando un saludo, que es el creador de Heart, que también fui residente en el Heart, pero ya entraremos ahí. Me da mi primera oportunidad como residencia en uno de los mejores clubes del país, que es La Santa, en el 2017. Y entonces Ahí, ¿qué edad tenías? ahí tenía 18, casi 19 años. Ahí, justo te preguntaba el tema de la edad porque creo que es una edad brutal en la cual o te dedicas a la música o tenías una carrera de respaldo. Sí, sí, sí. Pues estaba yo en la prepa, no, ni en la prepa, en la secundaria todavía. Y todavía ni siquiera tenía yo una ideología de que qué quiero hacer después, porque no existía para mí como un después. Y cuando yo entro justo en este mundo, conozco a DJs y a personalidades muy grandes que realmente ya se dedicaban a esto. Y es cuando me doy cuenta que existe. Digo, wow, esto existe. O sea, existe gente que se dedica y vive de esto y es algo que funciona. Y es cuando yo empiezo a darme cuenta que tú teniendo ciertas características o trabajando tu proyecto de cierta manera, como teniendo una marca personal, conociendo y teniendo ciertos contactos o ciertas personas y teniendo cierto estilo de música, puedes vivir de ello. Y entonces empiezo yo a trabajar en mi marca personal, en mi proyecto. Y es cuando, ahora lo contaba justo fuera de cámaras, ¿no? Es cuando yo paso de un nombre local
a un nombre un poquito más comercial. Andrés me recomienda, me dice, güey, ese nombre que tú tienes, me llamaba Pidam, ese nombre que tú tienes, lo pongo en los flyers. Todo el mundo me pregunta que quién eres y cómo se pronuncia. Entonces hago el cambio a Pablo de Andrés, que es el inicio de este nuevo proyecto. Pues sigo siendo yo, pero es una nueva evolución, ¿no? Cuando evoluciona Pablo de Andrés, cambian las cosas. Cambia la marca y termino mi residencia allá en León y me vengo para Querétaro para tener una residencia aquí en Llanis de Querétaro. Al mes que tuve la residencia en diciembre y en enero de 2018 y ya tengo mi residencia aquí en el Llanis de Querétaro. Ok. Y esa evolución es muy importante para mí porque en ese momento me di cuenta que yo funcionaba muy bien en los antros y lo hacía de una manera brutal. Y entonces me empiezan a hablar para otros lugares, ¿no? Empiezo a viajar a Veracruz, empiezo a viajar a Toluca, empiezo a viajar a Ciudad Juárez, me contrataban aquí cerca, también voy a mucho a Celaya y tal vez no son ciudades que digas, wow, no es una gran ciudad musical, pero cada ciudad tiene su encanto y tiene sus antros que vas a ese antro y tienen una energía diferente. O sea, tú cambias de ciudad y las personas que están enfiestando en ese lugar tienen una energía diferente y tienes que cada lugar ir leyendo por noche a las personas. No es que tú puedes tocar lo mismo que tocas en Guanajuato que lo tocas en el puerto, ¿no? Sí, Es claro. por completamente diferente. Pero yo funcionaba igual de bien o no, inclusive mejor. Y cada vez que iba al antro me decían, güey, vienes y vendes muchísimo, ¿no? Y funcionas muy bien y la gente te quiere. Y cada vez que vienes, y me sigue pasando, cada vez que vienes, viene gente a verte porque la vez pasada que viniste se la pasó increíblemente bien. Y saben que cuando ahora que tú vienes, pues es casi una fiesta, pues garantizado, segura para ellos, ¿no? Y a mí Ya. eso me da una satisfacción increíble porque vas haciendo una conexión con la gente de los lugares que normalmente no se hace, porque es una conexión que ni siquiera pues, ¿cómo decirlo? Como no te sientas a platicar con ellos, ¿no? No te sientas o no viajas con ellos, cuando viajas con alguien es una relación diferente. Es una conexión en la cual en la fiesta se va generando y te haces muy amigo de las personas. O sea, realmente llegas a tocar y los ves en la mesa y dices, wow, ¿cómo están? No sé qué, y otra vez, y el mes pasado estuve aquí en Veracruz y ¿cómo se la están pasando, no? Y, por ejemplo, el Industrial, que es en un lugar en el que en Veracruz llevo trabajando muchos años, la gente acoge de una manera impresionante. Yo a la gente de Veracruz los quiero muchísimo, incluso, porque cada vez que voy allá me siento como en casa, ¿no? Y cuando empiezo a crecer en antros y empiezo a crecer la marca personal, pues poquito a poco me doy cuenta qué es lo que me falta, qué es lo que necesito para seguir creciendo. Y entonces, pues empiezo a tener diferentes cosillas. Estamos hablando ya 2018, 2019. Empiezo a viajar muchísimo. Aquí fue cuando tú dijiste, ya no hay otro camino. Es 100% la música. Vamos a darle por ahí. Ya, por lo que veo, energizado con esta comunicación no verbal que tienes con todas estas personas. Este tema de tener de estar al 100 con tus clientes, vamos a llamarle así, con las personas que te contratan dentro de esos centros y esa comunicación no verbal con sus clientes, ¿no? A su vez, los que te van a ver. Ya que llegas a este punto, y justo ya empezando a entrar a este cambio, cuando llegas aquí, eh, ¿tú piensas en el quedarte como en un cierto nivel de DJ? ¿O es justo en este punto donde tu marca empieza a crecer más? Es en este punto donde me doy cuenta que sí se puede crecer más y que el límite es el cielo. Porque cuando tú ves y cuando empiezas a entrar dentro de la industria y te das cuenta de que unos cobran menos, unos cobran más, y empiezas a analizar el por qué, ¿no? ¿Por qué este güey cobra esto, no? ¿Por qué este güey cobra esto, no? ¿Por qué este güey cobra menos? Entonces, cuando empiezo a analizar todo eso, porque yo prácticamente viajaba a 2 a 3 ciudades a la semana, o sea, era una locura completa, estamos hablando de 2018. Digo, estoy en el clímax, ¿no? O Ujú. sea, empieza a mí a darme como una energía desde adentro de decir, esto es una locura, esto es lo que yo siempre soñé, ¿no? Viajar entre ciudades, estar en clubs, conocer a nuevas personas, pasarla bien, ¿no? Y estar, o sea, también era una parte que ya entraremos ahí, que es esta parte de estar viajando solo y estar en club solo,
que es una parte que nadie ve dentro de esta industria, pero que es real, ¿no? Y lo he hablado con muchos amigos DJs y con muchos productores, que es una vida un poco solitaria. Puede ser una vida increíble, pero sí es algo solitaria. Incluso empiezas a darte cuenta de que, ok, tengo que justamente hacer relaciones, amistades fuertes en cada ciudad. Y cada vez que yo llegaba a una ciudad, ya me llevaba muy bien con un RP. Y entonces, ¿cómo estás? Y llegaban al hotel y enfiestábamos más y todo. Y para mí era que decir, güey, eso yo soñé desde los 14 años, desde que me llegó mi primera tornamesa. Yo quería viajar, estar en diferentes ciudades, estar en clubs que me paguen bien, ¿no? Y ya estaba llegando a ese punto. Y salgo de la prepa y me dice mi mamá justamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No puedes dedicarte a la música todo el día. Y yo, sí, sí, claro que puedo, Y mamá. tú, ¿no? Y yo, claro que puedo. Sonó a reto. Y a mí, justo desde la secundaria, la prepa, yo tenía una ansiedad y no sé, es como una energía que yo decía, yo necesito salir de la prepa porque yo ya quiero, o sea, no quiero llegar a mi casa a hacer tarea y proyectos. Quiero llegar a mi casa a descargar música y a ver qué voy a tocar el fin de semana. Y ese era mi rush de decir, quiero llegar a mi casa a descargar y a buscar música, porque en ese entonces todavía no hacía música. Eh, Llega el 2018 y 2019 y llega la tragedia, la peor tragedia que nos pudo imaginar, que fue la pandemia. Llega la pandemia, pero justo un año antes de la pandemia, 2018, tengo mi primera editorial, salgo en Vogue para México y Latinoamérica. Me contactan ellos y me dicen que quieren que yo esté en uno de sus eventos. Tengo la oportunidad de estar en una de sus exposiciones en colaboración con Huawei, me parece, para en ese entonces. Voy al evento, toco y es brutal. O sea, sale no bien, sale mejor que bien. Y entonces se acercan los de Condé Nast, que son los que están detrás de la marca, y me dicen, oye Pablo, fue increíble. Todo el mundo que llegó al evento les gustó la música, se la pasaron súper bien, estamos muy contentos contigo, estate seguro que te vamos a volver a llamar. Y yo, wow, me parece increíble, ¿no? Y como mi primer editorial, era brutal para mí salir en una revista a nivel Vogue. Y yo tenía en ese entonces, estamos hablando, tenía 20 años, estamos hablando hace 8 años. A mis 20, 21 años salí en Ya Vogue. estabas en una editorial. Y estaba soñado, yo imagínate, ¿no? Viajando por todo el país, de punta a punta, de repente Chiapas, de repente Veracruz, de repente... Y que yo soy muy de conocer la cultura donde voy. Es como llego y, por favor, le decía al promotor, ¿no? Por favor, llévame al lugar más tradicional que puedas. El lugar que yo te estoy preguntando, el lugar más rico, el primero que se te acaba de ocurrir. O sea, si es en la esquina con unas sillas de plástico, ahí quiero estar sentado. Y porque es lo más tradicional de aquí. Y me llevaban justo, ¿no? A probar lo más tradicional de los lugares y a conocer un poquito de donde yo estaba. Y luego llega esta parte de la pandemia, que nos mata a la industria por completo, pero dentro de todo el, pues, hay destellos de cosas buenas que pasaron. Porque yo pasé de tener 2 a 3 fechas a la semana a tener 2 a 3 fechas cada 2 meses. Y claro, era ve y toca con cubrebocas, ¿no? Y ve y esto, o sea, y era, híjole, ¿no? Se fue a la burger O sea, todo. ahí cómo fue tu regreso. O sea, estos nuevos lugares, bueno, estos eventos donde tocabas, ¿cómo fue el primer acercamiento? Porque, bueno, creo que todos a su manera, en nuestras profesiones nos tocó regresar poco a poco, paulatinamente. ¿A ustedes cómo fue? Pues muy similar. Yo me acuerdo perfectamente la última fecha que tuve. La última fecha que tuve yo la tuve un viernes, sábado, por ahí del 14-15 de marzo, me parece. Y me parece que el 18-19 ya nos estaban encerrando. Durante esta época que estábamos ya encerrados, era por 2, 3 meses no puedes tocar en ningún lado. O sea, era casi hasta dentro de la misma industria, era hasta mal visto. No era, ¿cómo vas a Qué tocar? Qué responsable, sí, no, no. irresponsable eres. Y yo, güey, pues tengo que comer, güey. O sea, los shows es lo que prácticamente más da en esta industria, ¿no? Y entonces también llega este tipo de oportunidades que regresa con The Nast y me hablan y me dicen, oye, queremos que estés en un evento para GQ, queremos que toques en el evento de Hombres del Año para GQ, donde están las figuras más importantes de la revista, e incluso queremos darte una página en la revista, no solo impresa, sino digital. Y ahí es cuando me vuela la cabeza. Digo, incluso en
en épocas tan malas, por decir, como la pandemia, hay destellos de cosas buenas. Y voy a tocar el evento para GQ, tocando para grandes personalidades como Dana Paola, ¿no? Guillermo del Toro, Yalitza Aparicio. Y es cuando digo, wow, o sea, cómo la música me ha traído hasta estos lugares, o sea, hasta estos niveles. Es impresionante, ¿no? Sale mi editorial, sale mi revista en el 2019, 2020. Y pues ahí como que ya empezábamos a salir de la pandemia. Contestando tu pregunta, el regreso, pues sí fue un poquito a poquito, pero yo nunca me despegué de los eventos. O sea, en el evento de GQ tengo mi foto y estoy tocando con cubrebocas para grandes personalidades, ¿no? Pero no lo solté jamás. Entonces, regresabas y tocaba aquí, pero era una fiesta de día, porque por alguna razón en la noche se esparcía más el virus, ¿no? O sea, era ese tipo de cosas de que, no, es un brunch de día. Sí, Y porque en todos, la noche hay la enfermedad anda por todos lados. sí. Y entonces pasa que como que nunca terminó la pandemia, simplemente la gente decidió salir después de las vacunaciones. Los aforos, ¿qué tal? Los aforos ahora empiezan a ser, en el 2021, empieza a ser una locura. Cuando regresa la pandemia pasa este fenómeno en el cual el club y el antro en México regresa de una manera no potente. Lo que le sigue. La gente parece que se quería gastar todo lo que no se gastó en 2 años de pandemia, ¿no? Sí, la euforia ahí Era resguardada, ¿no? brutal. O sea, ibas a tocar una fiesta, un evento después de pandemia. Incluso uno de los últimos eventos clandestinos que yo hice, no, yo ya me van a... Fue Ah, justo... que por cierto, muy buenos. Ahorita platicamos un Ahorita lo poquito. digamos. Fue justo terminando la pandemia, ¿no? Con mi hermano hice uno de mis últimos eventos así y fue una locura total. Recibimos a más de 1,100 personas en el evento. Éxito total. Claramente nos clausuraron a las pocas horas por cuestiones sanitarias, pero la gente tenía una euforia de fiesta impresionante, ¿no? Y tuvimos, no me dejaron mentir acá los DJs que nos estaban escuchando y los promotores y antreros, pero después de la pandemia tuvimos 2 o 3 de los mejores años que pudimos tener en los últimos 15 años de club. Se llenaban todos los clubs, filas, euforia total, mesas de 10, 15, 20 personas. Normalmente las mesas son de 5 amigos, ¿no? 6, 7, ya lo mucho. Y en esa época, güey, se juntan 15 amigos y órale, ¿no? Vamos a las mesas más grandes y vamos a pedir 5, 10 botellas. Era una locura total. Y eso se fue acabando ya hace pocos años, ¿no? Que empieza todo este auge de las coffee parties, de Sí, los running clubs, algo más fit. algo más fit, los health bars, que, a ver, yo me convertí un poquito más fit justamente ya cuando atravieso estos 10 años de estar en antro, recién los atravesé, cuando digo, ya, tengo que cambiar mi manera de hacer mi trabajo, tengo que cambiar mi manera. No es que lo haga mal, lo hago increíblemente bien. Y ese era el problema, ¿no? O sea, que hacía bien mi trabajo, enfiestándome muy cabrón con mis amigos, saliendo de fiesta. Salíamos crudísimos del hotel y éramos ir, vete a la otra ciudad y recupérate en 5 horas, porque en 5 horas es check-in en el otro hotel, 1 hora de dormir y vámonos otra vez, ¿no? A cenar con el promotor y a enfiestarse a rompemadre, porque no son fiestitas que digas, ay, no, la Sí, algo fiestita. tranquilo. No. Y normalmente, no por ponerles una etiqueta a los promotores, a los antreros, ¿no? Pero normalmente los antreros son de cadena dura, o sea, les gusta irse, pero hasta el límite, ¿no? Y pasaba mucho más cuando iba un DJ invitado, llegaba el DJ invitado y los promotores, ¿cómo estás? ¿Y qué quieres? Y te invito a lo que quieras y por favor, pásale y tráiganle esto. ¿Y a quién quieres que te suba a la cabina, no? Y todo este desmadre y euforia en los antros. Y pues eso me lleva a tocar en el festival más grande de música electrónica de México, ¿no? Que toqué el año pasado en el EDC. Fue mi primera presentación en el EDC. Ya había ido muchos años, había acompañado a muchos amigos. Ya había estado por ahí cotorreando porque el backstage en el EDC es como, yo le digo, la reunión anual de DJs, ¿no? Y el domingo del EDC en específico es la reunión nacional de DJs
Y es una locura, ¿no? Porque vas el domingo y es saludar a A- manager, a agencia, a DJ y estás con toda la Haciendo el industria. networking ahí completo. Y fíjate, ahorita que llegaste ahí, y justo vamos a entrar a este segmento, a lo que le llamamos, que es como la transparencia. Aquí es donde empezamos a descubrir un poco de lo tuyo, porque nos platicabas, y justo en el tema del EDC, lo que la gente piensa que a veces pasa cuando ven a alguien ahí, en el line-up, y en realidad lo que sucede. Claro, o sea, a mí me pasó mucho que yo ni siquiera sabía que iba a tocar en EDC, ¿no? Me entero porque un amigo me dice, güey, saliste en el line-up. Y yo, güey, ¿de qué me estás? O sea, y me marca, ¿no? Güey, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás en el line-up de EDC? Y yo, güey, faltan 5 días. Es imposible que no me hayan avisado. Nada, nadie. Güey, me lo manda y claramente decía mi nombre, ¿no? Pablo de Andrés. Estaba en el Pepsi a las 4 de la tarde el día viernes, ¿no? Yo decía, qué raro, qué raro. Y entonces, pues yo no moví un dedo porque no publiqué no nada, pero le hablé a unos amigos y dije, Ya te güey, sentías usurpado, ¿no? ajá, dije, incluso Andrés me dice, güey, yo creo que alguien está usando tu nombre. Y yo, güey, ¿cómo crees, güey? Y en eso, ya el día siguiente me marca mi manager y me dice, oye, es que la verdad no te había dicho, pero metimos la propuesta para que tocaras en EDC. Apenas me avisaron antier, estás dentro, pudimos conseguir el escenario Pepsi, vas a tocar a las 4 de la tarde, que la verdad no nos dieron un tan buen horario, pero estás dentro y ya está publicado. Y yo le digo, sí, claro, ya me enteré, o sea, yo no tenía ni la menor idea. Y pues esa semana fue una locura para mí, ¿no? Es caótico, porque empiezas, y no tengo preparado nada, y cómo me voy a vestir, y con quién voy a ir. Y entonces a mí me pasó justo ese día que fue una completa, pues, Sí, sorpresa o tragedia, por decir, porque justamente nunca va a pasar lo que esperas. Y mucho menos en esta industria que es muy espontánea, muy efímera, muy, pum, llegas y pasa y pum, se acabó. ¿puedes hacernos un pequeño resumen de eso? O sea, ¿qué pasó en esos días? ¿Cómo se prepara un DJ para este tipo de eventos? Pues empiezo a preparar mis mejores remixes, empiezo a preparar mis mejores canciones, como qué es lo que quiero comunicar en mi set. Y también porque esta modalidad del Pepsi es que tienes a alguien al lado de ti, que estás versus alguien. O sea, no solo eres tú enseñando tu música, ¿no? Sino estás compitiendo, por decir, contra otra persona. Y las personas cambian sus auriculares, depende a quién quieren escuchar. Y entonces, pues yo empiezo a preparar toda mi música, todos los remixes que quiero tocar, empiezo a hacer nuevos remixes, porque digo, uy, quiero probar nueva música y no sé qué. Y entonces me voy a la Ciudad de México el día jueves, viernes, me entregan mis acreditaciones, pero antes de eso me dicen, güey, tienes que llegar a la puerta 3 no sé qué. Y yo, güey, ¿cuál es la puerta 3 güey? O sea, no tengo la menor idea, ¿no? Y llego a la puerta equivocada, eran como las 3:15, 3:20, y yo, no puede ser. Y yo, ¿cuál es la otra puerta? Me dice, no, caminando son 20 minutos. Tienes que, pero camínale ya. Y empieza a chispear. Y yo, no me hagas esto, por el amor de Dios. Y entonces No. empiezo a trotar, ¿no? Y empieza. Y empieza a caer un aguacero que nunca en la historia yo había visto. Y yo empiezo, pero a correr. O sea, correr, correr, correr de la puerta. No me acuerdo de cuál a cuál, pero empiezo a correr y era un tramo largo. Y entonces me empieza a llover y yo, güey, qué locura, güey. O sea, ¿por qué está pasando esto hoy ahorita? Incluso le marcaba a mis amigos de que, güey, ya vas a llegar. Me está lloviendo, cabrón, estoy corriendo y no voy a llegar al set. Y no tengo la acreditación todavía. Y entonces, empapado por completo, llego a las acreditaciones. Me estaba esperando mi manager y me dice, güey, tocas en 10 minutos, cabrón. ¿Cómo le hiciste? Y yo empapado. Me dice, güey, qué locura. Empapado. Tengo un video ahí en el que estoy entrando al lead y digo, güey, me acabo de mojar, cabrón. Justo cuando llego a las acreditaciones seguía lloviendo, cabrón. A los 2 minutos, ¡fum! Sol total. Sol total. Una locura. Y yo decía, güey, ¿por qué está pasando esto, güey? O sea, ¿por qué, güey? Se te estaban alineando todos los astros en ese momento. Pues como que alineando y tentando, ¿no? Porque cualquier persona, no sé qué hubiera hecho en esto, es de que ya, no llego, ya me llovió, ¿no? Ya me subo a mi Uber y mejor me voy a mi casa. Y yo dije, no, yo voy a llegar a mi set, sea empapado o no. Y dicho y hecho, llegué como si me hubiera aventado una alberca. Llegué y estaba chorreando, incluso el stage manager me dice, güey, ¿qué te pasó? Y le digo, güey, es que corrí de puerta a puerta y cayó el aguacerazo justamente en el momento en que yo decidí correr de puerta a puerta. Eh,
No llegó ninguno de mis amigos porque era muy temprano, había una... Ese fin de semana es uno de los fines de semana más caóticos de la Ciudad de México, es una locura, haces 2, 3 horas para llegar al autódromo. Y entonces toco mi set y luego me pasa esto que el videógrafo llega rayando, creo que se perdió los primeros 2 minutos de mi set, pero eso no importa porque después ya toco, fue bien todo, ahí conozco a los con los que competí, no sé qué, chingón, me la pasé muy bien, ninguno de mis amigos pudo llegar, pero para mí fue como una lección y una experiencia, como decir, no necesitas a nadie aquí, o sea, tú eres quien está aquí presente y quien tiene que vivir esto. Y esto lo estás viviendo por ti, para ti y por lo que tú has hecho, ¿no? Y tú has trabajado para llegar a esto. Y entonces pasa esto que me dice el videógrafo al mes, ¿no? A los 2 meses, oye, ¿sabes qué? Que hubo un problemita con tu video. Y yo, ¿qué? O sea, no me vengas con cosas. Y me dice, lo peor que te puedes imaginar. Se corrompió todo el set. Y yo, ¿cómo, No es güey? Y yo, no me cierto. digas esto, por el amor de Dios. Y me dice, sí, perdimos todo tu set DDC. Lamentablemente no va a poder salir porque él está totalmente corrupto. No pudimos recuperar el archivo. Ya lo intentamos hacer con una persona que se dedica a eso. Le pagamos, no sé qué. Perdóname la vida. No hay video set de tu set DDC. Y en ese momento es en el momento en el que me di cuenta, no tengo foto, no tengo video, no tengo nada. Pero es en el momento en que me di cuenta que es para mí, es algo que yo viví, es una experiencia mía. Ni siquiera la puedo compartir, la puedo relatar, ¿no? Pero no hay una inmortalización, no hay un video, pero es una experiencia propia, ¿no? Que en mi yo de 14 años, nunca se imaginó hasta dónde podía llegar esto de las musiquitas, ¿no? Y de los eventitos y de las fiestas. Y pues para mí fue una gratificación propia y decir, wow. Y no solo decir, llegué a EDC, ¿no? Más bien decir, toqué mi primer EDC, porque esperemos por ahí Que haya que más. pronto haya más. Claro, Claro, claro. Fíjate que qué bueno que lo tomaste así. Yo lo veo como una redención, como a través de lo que estás platicando. Y algo que creo que en los DJs es muy importante es eso, justo, que yo sé que a veces tocan para el tipo de personas que tienen enfrente, el público, obviamente es lo más importante, pero saber lo que tú tienes, a lo que estás dispuesto a llegar a hacer para seguir evolucionando, es algo que te va a definir de ser del montón o alguien diferente, de llegar a ciertas ligas, ¿no? claro. Y justo eso es lo que nos da al siguiente punto. Yo creo que todos estos, sobre todo al ser un tema de creativo, al tema de que tienes que estar pegado con la tecnología y la evolución de esto, Claro. te exige sacrificar muchas cosas. Te exige sacrificar momentos de familia, te exige sacrificar a veces hasta tu misma ideología y cambiar ese mindset. ¿Cuáles son los momentos que tú consideras que para este punto del índice y tomándolo como ese punto de retrospectiva, han sido ese switch? ¿En qué edad tenías? ¿Qué pasó? ¿Qué evento pasó? Ahora sí que esos momentos canónicos que te ayudaron a llegar aquí. Pues tengo uno muy claro, muy, muy claro. Y es cuando yo agarro la residencia de la Santa de León en el 2017, que conozco a Andrés, que ahora es una amistad que no cambiaría por nada. Yo tuve que sacrificar mi viaje de graduación. Yo me perdí el viaje de graduación no me acuerdo si de secundaria o prepa, pero me lo pierdo y todos mis amigos eran estos viajes que iban a Cancún una semana y ¿cómo te vas a perder el viaje a Cancún? Y más siendo el DJ de la generación, ¿no? Porque yo era el único DJ en mi salón y en mi generación, porque me dicen, ¿cómo? Si tú eres el güey de la fiesta y nos vamos a ir a fiestar todos una semana y media a Cancún, no te lo puedes perder. Y para mí era la otra ideología, ¿no? La otra parte de la cara, decir, bueno, me voy a perder este gran momento con mis amigos que llevo toda la vida en la escuela, pero voy a tener una residencia en uno de los mejores antros del país, en los mejores clubs del país. Esto, cuando yo decido sacrificar esta parte, que no solo es ese tipo de sacrificios, sino eso siento que hasta es un poquito más fácil, por decir, sacrificar como momentos con tus amigos. eh,
pero también tenía que sacrificar, por ejemplo, empecé a sacrificar Año Nuevos con mi familia, ¿no? Navidad con mi familia. Momentos muy específicos como los cumpleaños de mis papás, ¿no? Que realmente como persona, pues como humano, dices, güey, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis amigos, ¿no? Quiero pasar estos momentos que la gente normalmente pasa en familia. Quiero estar en Navidad sentado con mis amigos, ¿no? Y mi Navidad era estar acurrucado en el hotel esperando a que sean las 11:30 para irme al club y empezar mi set. Cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo que sacrificar mis viajes con mis amigos, mis fechas con mi familia, pero estoy haciendo lo que más amo, es mi pasión, o sea, no puedo dejar de hacerlo. Incluso es algo que mi cuerpo ya llama, o sea, ya yo no puedo estar semanas sin tocar porque me vuelvo loco. Y entonces cuando tengo mi residencia y me doy cuenta de la gente que conozco, lo cuánto crecí, porque no solo conozco a grandes personalidades, ¿no? Sino muchas de estas personalidades como Lemarroy, Jorge Nava, ¿no? Los Tom Collins, que siguen siendo hoy en día grandes amigos, eh, empiezan a ser mis mentores, porque básicamente yo ahí tenía 18, 19 años, ¿no? Y todos ellos tenían 28, 30 años. Y entonces yo les empiezo a hacer preguntas de que, oye, ¿y cómo vives de esto? Oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi marca? Y Y empiezo a recibir consejos muy fuertes y muy poderosos que me ayudan a mí no solo a crecer como persona, ¿no? Sino a poder crecer mi trabajo y poder ser un mejor DJ y poder tener una mejor marca personal. Y es cuando yo empiezo a hacer pequeños movimientos y pequeñas cosas que sé que cualquier pequeña cosa que pueda añadir y aumentarle al proyecto puede ser beneficiosa. Aunque estés sacrificando un viaje muy, muy chingón con tus amigos, ese pequeño fin de semana que tú tomaste la decisión de irte a trabajar, irte a tocar, hacer lo que más te gusta, vas a poder conocer a alguien que pueda cambiar el trayecto de tu carrera en una forma inimaginable. Y tú no lo sabías, ¿no? Y cuando pasa, es cuando te das cuenta que tienes que sacrificarlo todo. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que tienes que hacer sacrificios mucho más valiosos y entender dónde es que tú tienes que pararte y dónde tienes que tú estar, tu persona física, para poder seguir creciendo y avanzando. Y es donde yo digo, vámonos, Olin. O sea, yo estoy dispuesto a darlo todo. Estoy dispuesto a quedarme sin ningún peso, porque a ese tipo de fechas yo viajaba a León y yo tenía 200, 300 pesos en mi cartera y le decía a mis amigos, güey, tengo 300 pesos. Nos van a pagar allá 1,500 pesos. Yo tenía 20 años. Nos van a pagar allá 1,500, 2,000 pesos. Eso me pagaban por noche. Tengo 300 pesos. Se los echamos de gas a tu coche, güey. Nos vamos allá. No vamos a pagar nada de fiesta. No vamos a pagar nada de hotel. Va a ser una locura, un desmadre completo, chingón. Pero necesitamos llegar a León con esos 300 pesos, güey. Buena negociación, ¿eh? Buena Entonces negociación. era montar a los 5 amigos en el coche y decir, güey, gracias a ti por prestarme tu coche, gracias a ti, no sé qué. Bueno, yo compro las papitas en el Oxxo, no sé qué. Y era un conjunto entre amigos en decir, no se preocupen, ahí llegamos al hotel y ahí vemos qué comemos, güey. Y entonces ya no solo un sacrificio propio, ¿no? Se vuelve un sacrificio en conjunto en decir, güey, vámonos todos a tocar a la fecha de Pablo y enfiestar. Y en esas fechas es cuando empiezan a cambiar las cosas. Yo tocaba en esos antros y al día siguiente despertaba y estaban todos los videos y las historias y yo ya tenía un mensaje de otro promotor, decía, oye, vi que ayer estuviste en el antro, nos gustaría que en una semana o dos vinieras para acá, a Veracruz, ¿no? Que es uno de los lugares que más me encanta ir. ¿Qué onda con los vuelos? No sé qué, cuánto cobras, y empieza a crecer el proyecto. Y es cuando me doy cuenta que puedo empezar a cobrar más. Digo, wow. Y mi mamá también era una locura, me decía, ¿cómo? ¿Ya te hablaron para ir a otro lado? ¿Te van a pagar un boleto de avión? Así de que, O sea, ¿de qué me estás hablando, mi mamá me no? decía, ¿cómo, güey? O sea, como un empresario. Y yo sí, porque a mi papá pues le pagaban boletos de avión y hoteles, pero pues era para ir a hacer negociaciones de miles de dólares, ¿no? Claro. Y ahora me decía mi mamá, ¿cómo que para poner musiquitas en un club te van a pagar un avión y te van a pagar un hotel? Es una locura. Y entonces es cuando yo empiezo a aumentar el proyecto, a ver qué más le puede nutrir al proyecto y pues a decir, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Yo quiero dedicarme a esto y yo no voy a dejarlo de hacer por nada en la historia. Y estoy dispuesto a morir arriba de una tornamesa porque
lo hay que entregarlo todo. Si lo quieres todo, lo tienes que entregar todo. Porque en ese momento me doy cuenta que todo el sacrificio que había hecho a lo largo desde que tenía 14 años hasta que tenía 20, esos 6 años de conocimiento, de conocer gente, de sacrificios, estaban empezando a dar frutos. Yo decía, esto es una locura. Esto es una locura. O sea, voy, me enfiesto, me pagan avión, me pagan hotel, me pagan muy bien. Digo, de aquí Te la soy. pasas increíble. Me la aparte. paso increíble, dije, de aquí soy, ¿no? ¿Y cómo puedo mejorar esto? Entonces empieza mi mentalidad a decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Y cómo puedo tener mejor equipo? ¿Cómo? Y es cuando mis mentores empiezan a decirme, oye, mira, puedes hacer esto, puedes empezar a hacer tu equipo, una agencia, puedes tener un manager, puedes tener un booker, puedes tener un promotor. Y es ahí cuando te empiezas a dar cuenta de que existe una industria completa de esto, completa. Me mudo a la Ciudad de México, me meto a estudiar ingeniería en audio. Para esto yo seguía tocando. Incluso para mí era muy difícil porque yo tenía que llegar con el maestro los viernes y decirle, profesor, perdóneme la vida, me tengo que salir a media clase porque voy a perder mi vuelo. O sea, tengo un vuelo en 2 horas y toco en Veracruz en la noche. Y eran los maestros, me decían, güey, qué locura. O sea, tú estás muy bien posicionado en la industria. Le digo, sí, pero llevo 8 años tocando, ¿no? Y ya he tocado en eventos, no sé qué. Pues, ¿y cómo te contratan acá? Y pues yo ha ido pasando, o sea, O sea, ¿tú eso lo empezaste a hacer de forma empírica? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y por consejos. O sea, gracias a Dios, tenía yo eh, muy cerca estas grandes personalidades que ya se dedicaban a la música. Y tenía la fortuna de poder a una llamada decirle, hola, Le Marroy, oye, ¿sabes qué? Mira, me hablaron de este antro. Yo vi que tú estuviste hace 6 meses aquí. Nunca en la historia he ido allá. ¿Cuánto les puedo cobrar? ¿Cómo lo haces tú? ¿Y qué onda, no? O sea, coachéame, por favor. Y me decía, Lemarro me decía, mira, yo cobro tanto allá, te van a dar hotel, te van a dar el avión, se toca como esto, y pues, dale, mi chavo, te va a ir bien, ¿no? Órale, no sé qué, Y iba y rompía la noche y locura total y fiesta total. Y me decían, me pasaba, ¿no? Me decían, ¿dónde tocas mañana, no? Era un viernes, ¿dónde tocas mañana? No, pues no tengo fecha. Quédate. Quédate, quédate. Ahorita cambiamos tu vuelo, ahorita no sé qué, ahorita ya vamos al hotel, por favor, quédate. Y es cuando yo digo, güey, es que, o sea, soy yo. Sí, O la sea, gente le empezó a dar ese valor extra a tu trabajo. es correcto. Y entonces cuando yo me doy cuenta que sí existe, o sea, y digo, güey, ya de por sí les cobré muy bien para una noche y ahora estoy cobrando doble porque me voy a quedar 2 noches, es que lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo bien. Yo decía, algo estoy haciendo bien. Y pues ahí es cuando yo digo, quiero empezar a salir. Quiero empezar a salir del país. O sea, ya viajé de punta a punta, estuve en festivales en Chiapas, estuve en festivales aquí en Querétaro, eh, chiquitos, pero con grandes personalidades. Empiezo a conocer a DJs mexicanos internacionales, o sea, ya mucho más fuertes. Empiezo a conocer a DJs internacionales, ya gracias al Heart, el Heart en León, que es la Santa. Bueno, antes de la Santa ya existía el Heart, pero reabre el Heart y el Heart, como uno de los clubs electrónicos más importantes del país, llevaba a los DJs internacionales más grandes, ¿no? Como Clapton, Arbat, tuvimos a Malá, Sonny James, Seven, ¿no? Como grandes personalidades así. Y tengo la oportunidad de empezar a abrirles a ellos, ¿no? Ser su warm-up. Y no solo abrirles, sino como yo también ya tenía una relación muy fuerte con el antro, que incluso lo tengo hasta No es tatuado. cierto, te lo tatuaste. Claro, o sea, somos el Hard Army, que es gigante porque es toda una comunidad y se creó una familia. O sea, verdaderamente éramos una familia. Y cuando regresa el Hard, es cuando empiezan a pasar todas estas cosas que yo empiezo a agarrar mentores, porque el Hard hace una locura, hace la primer campaña con más DJs nacionales del país. Entonces nos junta a las más grandes personalidades en un mismo fin de semana, junta a los DJs más grandes del momento, en ese entonces Jorge Nava, Lemar Roy, los Toman Collins, Flor Capistrán, Momis Alanís, Moisés Mestas, César Carrillo, todas estas personalidades, los Toman Collins desde entonces, ¿no? Todas esas personalidades en un mismo fin de semana, en una misma locación. Y entonces, y había un grupo de WhatsApp, entonces era una locura, todos los mejores DJs del país En un WhatsApp. en un grupo de WhatsApp. Von House, que también ha estado en
Tomorrowland y todos ellos también ya han pisado Tomorrowland y así. Y entonces era un WhatsApp, era decir, wow, güey, o sea, era una locura el WhatsApp, o sea, era puro desmadre total. Y con el tiempo se fue formalizando, ¿no? Pero ahí lo que yo agarré fue eso, de poder agarrar mi teléfono y decir, oye, Bonhouse, oye, Lemarroy, oye, JP, Corral, los Tomaconis, oye, denme un consejo, ¿no? Cuando empiezo a aconsejarme de estos grandes artistas, grandes DJs con ya mucha trayectoria en México, es cuando se impulsa ya mi carrera y empiezo a tocar en festivales grandes. Y conozco ya a los DJs ya grandísimos, gracias al Heart, a Seven, a Sonny D. James y Ryan Marciano. Y entonces yo empiezo pues, a hacerme amigo de estas personalidades, ¿no? Y cuando fui a Ámsterdam en el 2024, le escribo, ¿no? Por ejemplo, a Sonny D. James y Ryan Marciano, les digo, oye, vi que tienen una fiesta acá, no sé qué, ¿puedo ir con ustedes? Claro, vente, no sé qué. Y entonces el estar con estas personalidades y poder sentarse a comer, a cenar con ellos, ¿no? Y poder tener una amistad fuera de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Como músicos, empiezo a decir, güey, ya estoy aquí, ya es código, llevo 13 años, 14 años haciendo esto, y cuando me doy cuenta, cuando de repente me doy cuenta, ya llevo más de la mitad de mi vida haciendo lo que más me gusta, más de lo que me apasiona, ¿no? Más de 14 años, este año ya cumplo 29, ya cumplo 15 años siendo DJ, pero el año pasado que cumplí 14 años, más de la mitad de mi vida haciendo lo que más me gusta, cambió mi forma de pensar por completo. Cuando tú llevas más de 10 años haciendo lo mismo y has tenido cierto nivel de éxito, te das cuenta que lo único que necesitas para tener éxito en cualquier ámbito es hacerlo por más de 10 años. O sea, si tú quieres tener éxito en lo que quieras y lo haces por 10 años, yo te puedo asegurar que vas a tener éxito en eso. Porque 10 años te dan la experiencia suficiente para entender cualquier ámbito que necesites y te va a dar esa satisfacción, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que necesitas para estar 10 años haciendo lo mismo, ¿no? Porque no solo es, suena muy fácil, ¿no? Pero 10 años es un largo tiempo. Sí, claro. Y mucha gente dice disciplina, ¿no? Mucha gente dice, tienes que estar ahí todos los días. Y como lo comentábamos ahorita, ¿no? Todos los sacrificios que tienes que hacer, incluso es cuando estás en un avión, aunque tú dices, no, eso es tiempo perdido, no, incluso no. Abre tu laptop, Y ponte ahí, a hacer dale. música y ponte a darle, porque esos pequeños momentos, esos pequeños destellos que tú le das a tu proyecto, lo alimentas, ya sea con música o te alimentas a ti mismo, ¿no? Con conocimiento, leyendo un libro o escuchando un podcast. Cuando tú te vas nutriendo de todo eso, esos pequeños momentos de nutrición son los que a largo plazo, en 10 años, te vas a dar cuenta que esos pequeños momentos son los que al final te dan frutos. Y dices, güey, ese libro que terminé en el aeropuerto me dio ese aprendizaje para hoy en día poder hacer esto. Y es una locura total. Y entonces te das cuenta que la meta no es a corto plazo, la meta es a largo plazo. Que tú tienes que fijar tus metas a 5, 6, 10 años y son completamente cumplibles. O sea, nada es imposible. Aquí tocaste un tema interesante. ¿Cómo fomentas o cómo recomendarías fomentar ese tema de resiliencia en unas generaciones nuevas en las cuales la inmediatez es lo que se premia, ¿no? Claro. ¿Cómo les dirías a estas nuevas generaciones como, oigan, aguanten, perseveren en esto, tengan este tipo de actitud ante la vida y tengan esa paciencia para llegar a donde tengan que llegar? Sobre todo porque eres bastante joven, entonces Sí. Y me perteneces, siento parte de ti jurásico. pertenece, Ya me siento parte de ti jurásico. pertenece a eso. Me siento jurásico en esta industria. Pero a mí lo que me dio eso es que cuando yo trabajé en eventos, desde mis 15 a los 17 años, lo dividíamos todo por temporadas. Entonces, hay temporada baja y temporada alta. Y entonces, la paciencia que tienes que tener para cuando hay temporada baja, que no hay eventos, dices, uff, o sea, se puso difícil la cosa, ¿no? Porque cuando hay temporada alta, todo es destellos y felicidad. Pero la temporada baja es decir, uff, ok, ¿qué puedo hacer yo ahorita para que en la temporada alta estemos todavía mejor, ¿no? Y ese pequeño trabajar en ti poquito a poco, decir,
bueno, hoy me desperté y no tengo ganas de nada, ¿no? Decir como, "Ay, es que no tengo eventos o es que la música que estoy haciendo no me gusta, ¿no? Como que empiezas incluso a tener este síndrome del impostor, empiezas a dudar mucho de ti, porque esta industria es mucho, mucho ego y es mucho también de autocrítica. Tienes que tener una autocrítica de cierto nivel para poder entender dónde estás y qué le puedes sumar a tu proyecto. ¿Qué puedes hacer tú para que esa pequeña cosa que hagas le sume a tu proyecto? Entonces, yo a las nuevas generaciones les diría, tranquilos, o sea, una fecha no va a cambiar tu vida, una canción no va a cambiar tu vida. 100 fechas van a cambiar tu vida. 100 canciones van a cambiar tu vida. Entonces, cuando empiezas a pensar así, yo he dado más de 500 shows en más de 14 años. Cuando tú piensas a pensar en largo plazo, claro que la fecha que tienes hoy es importante, pero date cuenta que 100 fechas le van a sumar más a tu proyecto que una fecha, ¿no? Incluso existe este pensamiento, ¿no? De que el día que yo toque en EDC, ¿no? El día que yo toque en una fecha internacional, va a cambiar mi proyecto, va a cambiar mi vida. Y no es así. Una fecha no va a cambiar tu vida. En ninguna fecha va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu proyecto y que te va a hacer crecer son esas 100 fechas, son esos 100 días que estuviste trabajando por tu proyecto, descargando música, aprendiendo a hacer música, haciendo música nueva, mashups, remixes, ¿no? Incluso gastando ese poquito que tienes, ese poquito de dinero que tienes para ir a una fecha de un amigo y poder relacionarte, para viajar a otra ciudad y poder relacionarte, que ese también es la otra cara, ¿no? De la industria, que tienes que estar siempre, en todo momento, en todas partes, en el momento correcto para que esos destellos empiecen a pasar, ¿no? Porque si te quedas sentado en tu casa descargando música, pues vas a ser un gran DJ, ¿no? Pero de aquí a que te contraten, porque estás en tu casa descargando música, va a pasar mucho tiempo. Claro, eh, justo porque la mayoría de las personas al hablar del tema de redes sociales y al tema de la viralización de las cosas, depende mucho a veces de la suerte, más Claro. que de la misma preparación que tengas, y es a lo que muchos le apuestan, al que alguien los descubra por obra de Dios, y justo piensan que a partir de ahí también vendría un cambio. Pero es bien sabido, sobre todo, como bien lo decías, que si no estás preparado, y creo que, y es una frase que me dijiste la otra vez que nos vimos, necesitas estar preparado para cuando te llegue ese momento. Es correcto, es correcto. Si tú no has trabajado lo suficiente en tu proyecto y llega una oportunidad de valor y no estás tú como persona o como proyecto listo, esa oportunidad la vas a perder. No es que no era para ti, no estabas lo suficientemente listo. Pero la otra cara de la moneda es que en el momento en el que te lleguen las oportunidades y tu proyecto y tu conocimiento puede llegar a ese nivel, que tú estás listo para tomarla, que estás listo para tocar en un escenario grande, que estás listo para conocer a cierto DJ internacional, que le puedes abrir, ¿no? Que tienes el conocimiento musical suficiente para abrirle a un DJ internacional que lleve 20, 30, 40 años en la industria, justamente son los momentos que dices, para esto trabajé 6 años, ¿no? Porque es justamente cuando te da esa satisfacción de decir, ah, y conecta, o sea, cuando tu cerebro dice, pum, chic, llega la oportunidad, ah, voy a tocar para grandes personalidades, ¿no? Ah, he estado preparando esto durante los últimos 5 años. Y pasa también esta parte de que los días me dicen, me preguntan mucho, ¿no? Todavía, ¿te sigues poniendo nervioso cada vez que vas a tocar frente a 100, 500, 1000, miles de personas? Hay cierto nivel de nerviosismo y sí, es normal, ¿no? Porque todo el mundo lo tenemos. Pero un pensamiento que yo tengo y que siempre que ya llevo teniendo es, has hecho esto más de 500 veces. Has tocado para más de 10,000 personas. Lo has hecho muchas veces, lo puedes hacer una vez más. Sí, claro. Sí, porque le quitas el poder al nervio, ¿no? Es Digo, no, correcto. no por minimizar el evento en el que estés, pero es como ser consciente de que ya lo has hecho, ser consciente de que se vuelve uno más, ser consciente de que se vuelve un número más, ser consciente que es el mismo paso que ya habías dado, simplemente repetirlo una vez más. Y eso yo creo que en todos, sobre todo cuando estás frente a un público, que es, yo creo que, no sé si te pase, pero a los que nos dedicamos al tema
de todo lo que es los eventos creativos y Sí, todo sí, este sí. tema, es como que ese paso en el aire donde por 2 o 3 segundos no sabes ni lo que vas a decir, no sabes ni lo que vas a hacer, pero de repente todo se alinea y vuelve. Y no indica que no estés preparado o no, sino simplemente es como que siento que es hasta una reacción corpórea en la que el cuerpo dice, oye, pues es que sí ya hemos hecho esto, pero no lo habíamos hecho así. Este pequeño detallito cambió. No lo habíamos hecho de día, no lo habíamos hecho de noche, no lo habíamos hecho para Claro. 500 personas, lo habíamos hecho para 300, pero pues es lo mismo. Pero la mente te juega muchas cosas, ¿no? Y ahora tocaste este tema de que te toca estar en contacto con muchas personas a las que admirabas, también personas a las que pensaste que no ibas a estar teniéndolas así tan a la mano. ¿Cuáles han sido las mejores experiencias que has tenido en cuestión de con quién has estado, ya sea que la hayas abierto, ya sea que te lo hayas encontrado en la misma industria, que dijiste, no manches, esto no pensé que lo iba a lograr? ¿Con qué personalidades? Pues de primera que se me ocurre es Seven, Kevin, que es un gran amigo brasileño, una gran personalidad. Él tiene colaboraciones con Tiesto y lleva muchos, muchos años en la industria. Es gracioso porque tiene casi la misma edad que yo. Me parece que si no es un poco más pequeño, es un poco más grande que yo. A él le abrí justamente en el Heart de León y con él hay una relación muy especial porque él es muy, muy amigo de Andrés, el dueño de Don Hart, le digo yo. Y él es, él es una persona muy grande, o sea, él tuvo un hit, el de Boom Boom, hace muchos años, que yo dije, wow, o sea, para tener un hit tan mundial, tan grande, ¿qué, quién eres, no? O sea, ¿quién eres como persona, como cuál es el detrás de Seven, ¿no? De Kevin, ¿no? Entonces, cuando conoces este nivel de personas y te das cuenta que obviamente es una persona común y corriente, ¿no? Pero uno no nunca se imagina, porque uno tiene una imaginación de idolatración a esas personas, y dices, ¿cómo va a ser, no? Y cuando lo conozco, o sea, que es una persona alegrísima y que es una persona increíble, ¿no? Súper humilde, y que justamente con él empiezo, oye, ¿y algún tip de producción, ¿no? No, te doy este tip, no sé qué. Incluso hoy en día, ¿no? Le escribo de que, oye, Kevin, no sé qué, mira, escucha esta rola, ¿no? Ay, no, pues está muy padre, no sé qué. Es cuando dices, qué locura. O sea, son personas totalmente normales, totalmente humildes, con una humildad impresionante. Igual que tuve la oportunidad de conocer a Andrés Mijangos, que también es uno de los DJs mexicanos, lleva 40 años tocando, unas personalidades increíbles, pues es de los DJs más humildes que puedes conocer en la historia. O sea, te sientas con él a platicar de música y te empieza a dar consejos y dices, wow. Y es de las cosas que a mí más me impresionó de conocer a DJs con tanto tiempo, que pues dices, igual es un poco mamón y también conoces a los que son mamones, ¿no? Ujú. Dices, güey, ese güey pues la neta llega y está cansadísimo porque ayer tocó en Los Ángeles, hoy toca aquí en México y mañana toca en Nueva York y pues obviamente están cansadísimos, crudísimos y no te quieren hablar. Y es totalmente lo contrario. Estás comiendo con ellos a los mariscos y están, güey, qué ricos mariscos, no sé qué. ¿Y tú cómo estás? ¿Y dónde tocas? ¿Y qué tocas? Y es una industria que internacionalmente, cuando ya están en esos niveles, no existe la envidia. Arriba en ese nivel, como dicen, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice, la mediocridad de la industria está en los niveles bajos, ¿no? La envidia está abajo y arriba está la colaboración y el apoyo y la humildad. Y cuando conoces a estas personas que llevan años tocando por todo el mundo, sacando música increíblemente hits internacionales, son las personas más humildes del mundo. Son las personas con las que te puedes sentar y les puedes decir, oye, dame un consejo, por favor. Oye, ¿cómo puedo mejorar mi música? Oye, ¿cómo puedo mejorar mi proyecto? Y te lo van a decir así Como lo traigan, ¿no? Así. crudo y justo el consejo que tú necesitas. O sea, te va a decir esto. Es decir, wow, güey. O sea, a mí me han dado consejos que digo, wow, tienes razón, güey. Y empieza a cambiar las cosas. O sea, Sí, justo. Otra frase que me apropié bastante
justo como lo dices, cuando conoces a este nivel de personas, es que eh, empecé a escuchar mucho el que decían, ¿quieres que te diga la verdad, aunque sea dura? ¿O quieres que te dé una crítica que consideres y que estés a gusto y feliz? Claro. No, pues era como de, o sea, si me está haciendo eso, es Sí, sí, porque se viene un se viene martillazo. un martillazo durísimo. Entonces, pues obviamente le decía, no, pues obviamente lo que tú veas. Y va. Y sí, un tema de comunicación totalmente de otro nivel que sí te enriquece. Y tienen la humildad también de aceptar cuando tienes tú algo de valor que se apropian ellos. Y eso es increíble. Ya ir cerrando un poco la charla de esta, que espero que tengamos otras visitas tuyas, porque ahorita no me leímos una rascadita así Por a lo que es Pablo encimita. de Andrés, sí, exacto, un tantito. Eh, Platícanos algo que tú no sabías de esta industria, puede ser una o varias cosas, que digas, esto me hubiera encantado que mi yo de hace 14 años lo supiera y que él creas que le funcione como a las nuevas generaciones de los DJs. Algo que me hubiera gustado saber de esta industria es que es una industria un poco traicionera. Lamentablemente en México, la industria está hecha de personas que quieren tomar mucha ventaja, porque llevan mucha experiencia en la industria. También está la parte de la industria buena y la que sabe trabajar de manera correcta. Cuando encuentras esas personas que saben trabajar de manera correcta, quédate ahí y no te muevas. Porque las personas que no saben trabajar de manera correcta en esta industria van a querer apuñalarte por la espalda por donde puedan. Y no lo digo ni siquiera en mi nivel. Lo sigues escuchando en niveles de antreros muy grandes, en niveles de DJs muy, muy grandes, donde la industria, por generalizar, pero no habría que generalizar, algunos agentes, algunas agencias, son algo, les gusta sacar de donde no. Y entonces, pues saben siempre encontrar la curva donde te pueden tomar ventaja. Y entonces, cuando no tienes mucha experiencia en la industria, pues eres una persona muy vulnerable y de la cual le toman ventaja. Entonces, a las nuevas generaciones yo les diría que no es como que estés todo el tiempo viendo que no te vayan a apuñalar, pero sí ten seguro que alguien va a querer por ahí sacarle algo que no. Entonces, sean muy cuidadosos con su proyecto, sean muy, pues, sepan con quién trabajar. Sepan con quién trabajar. Creo que a mí me ha pasado muy poco, gracias a Dios. O tengo este ojo que digo, híjole, creo que esa No te das, persona no te da buena me está espina. dando esa espinita que digo, ¿sabes qué? Mejor aquí dejémoslo. Que también ahí tuvimos una historia la vez pasada que Ujú. ya la conté fuera de cámara, pero justo a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a dejarlo a que te metes en un problemón y luego te quieran robar por acá y te quieran hacer firmar un contrato que no. Y entonces, siempre asesórate. Si tienes a alguien con quien asesorarte, mejor, siempre toma segundas opiniones y siempre busca. Yo soy la persona que dice, güey, vamos a hacer algo, vamos a ganar, 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 ganar. Nadie tiene que perder. Es una industria en la cual nadie tiene que perder. Podemos ganar todos. Se puede, es posible. Y por eso la gente le dice, güey, voy a tomar ventaja porque nadie va a perder. Pero cuando alguien toma ventaja, alguien pierde. Alguien pierde, claro. Es correcto. Entonces, pues fíjense bien con quién trabajan y pónganse del lado bueno de la industria. Pónganse del lado eh, que no intenta tomar ventaja de las situaciones. Más que nada, ¿no? Eso les diría. Y pues trabajen por sus proyectos, trabajen por sus propias cosas. eh, Salgan a conocer gente, salgan de fiesta a conocer más lugares, eh, más DJs, más agencias, más todo. Si te quedas estático, creo que es un mundo que evoluciona muy, muy rápido y creo que avanza tan rápido que uno tiene que estar todo el tiempo siguiendo vigente, no solo en la música, ¿no? Sino también, como lo dices, en las redes sociales, en los medios y pues eso, ¿no? Que denle hasta el mínimo segundo que puedan, trabajen por sí mismos y por su proyecto. Hasta donde tope. Hasta donde puedan, o sea, vuélvanse completamente locos por su proyecto. O sea, digan de verdad, la locura lleva al éxito. O sea,
la locura y la ilusión de decir, güey, yo lo estoy viendo, o sea, yo lo puedo ver, veo mi sueño ahí. Y a mí me pasó así, cuando tenía 14 años lo veía. Y cuando lo ves, pasan los años y lo materializas de una manera que dices, guau, güey, ya está pasando. Vuélvanse locos con su proyecto. Hagan que las cosas sucedan, porque se puede, es posible. Yo lo logré y todavía falta mucho más. Ok. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el nuevo sueño de Pablo? El nuevo sueño de Pablo es, pues no como un sueño, yo ya los veo como metas. Ya cuando materializas algo, después de 10 años, te das cuenta que todo es posible. Y quiero llevar a Pablo de Andrés, que su sonido sea escuchado internacionalmente. Eh, Poquito a poco estamos en ese proceso, pero por ejemplo el mes que viene tenemos un tourcito allá en España, estamos viendo si cierran unas cositas ahí en Italia, que ojalá que sí. eh, pero llevar mi sonido y mi energía a todo el mundo, porque creo que hay algo muy especial en conectar con la gente y no solo aquí en México, ya he tenido oportunidad de hacerlo en otras partes del mundo, entonces llevarlo a todo el mundo y que la gente conozca ese sonido y esa energía particular mía, pues estoy listo y creo que el mundo también. Nice. Algo que recomiendes que ayude a crecer en este tema. ¿Algún libro, podcast, película, series, algo que digas, esto, empápense de esto? Siempre que me preguntan por una recomendación así, recomiendo siempre el mismo libro. Es este libro, se llama The Creative Act de Rick Rubin. Rick Rubin es un productor de música, entonces yo me sentí muy conectado con él en este libro. Este libro te dice que justamente todos los humanos somos seres creativos y cómo canalizar la creatividad por medio de este ser físico que somos. Y ese libro me abrió el conocimiento y la creatividad de una manera impresionante. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, no les aprovechen. Y no solo se lo comparto a los creativos, a los DJs y a los músicos, ¿no? Se lo comparto a todo el mundo, porque todas las personas y todos los humanos somos seres creativos. Todas las personas tenemos algo que comunicar, algo que decir. Y este libro te dice muy bien cómo canalizar la creatividad. Creo que es un gran libro. Si pueden ahí búsquenlo, The Creative Act, el acto de De crear, crear. de Rick Rubin. Nice. Y por último, ¿tienes algún lugar donde te quieras seguir? ¿Algún lugar donde puedan escuchar algo que hayas producido? Sí, pues estamos ahora sí que en todas las plataformas. Pablo de Andrés en Instagram, Spotify, SoundCloud, YouTube. Ahí también tengo bastantes setcitos por alrededor de la República. Tengo un set en Aguascalientes, tengo creo que otro en Veracruz, tengo otro ahí, pues tengo ahí varios. En León, cosillas así. En Chiapas también tengo otro. Pues ahí pueden ir a escuchar lo que hago. En mi Instagram es donde normalmente estoy más activo en el día a día, donde ahí subo los remixes que ni siquiera están disponibles al público. Y ahí estamos en contacto para lo que se necesite. Igual algún consejo que quieran, no sé qué, no tengo problema, escríbanme y ahí estamos a la orden. Nice. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí en la Caja Negra. Interesante, te digo, yo creo que te voy a tener que invitar para otra ocasión porque yo sé que solamente le rascamos por encimita, Sí, sí, porque sí. sí hay muchos detalles, sobre todo ya estando en esta industria, que, que vaya, ni siquiera yo conocía, o sea, me di Es, cuenta que es grande, es se, grande. se me voló la Muchas mente. gracias a ti por la invitación, una plática muy, muy amena y muy interesante y con mucho gusto compartir mi conocimiento y lo que he aprendido en estos años. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar en este episodio más. Nos vemos en el siguiente de la Caja Negra. Nos vemos. Chao.